Muy buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más, como todos los martes, que uno trata de llevar una reflexión. Hoy quiero llevar una reflexión sobre la madurez cristiana, como título. Nos vamos a poner en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que sea espiritual hay que invocar al Señor para que nos dé una pausa de todo lo que sea terrenal, de todas las preocupaciones diarias que tenemos, para hacer esa pausa e introducirnos, para recuperar el hombre espiritual a través de, siempre me gusta canalizar estas reflexiones por Radio Carisma y su multimedia, que últimamente está cumpliendo un nuevo año. Vaya mi saludo y todo mi disposición para ustedes. Que Dios siempre los bendiga. Y bendiga, Señor, esta reflexión que yo voy a hacer sobre la madurez cristiana. Entonces, estando preparados ya, introduciéndonos en este mundo de formación interior, traigo a colación algo que nosotros tenemos que aprovechar este tiempo cuaresmal. Este tiempo cuaresmal es para prepararnos para la Pascua del Señor. Es un tiempo de reflexión y de maduración cristiana. Si nosotros no logramos entender lo que significa llegar a la Pascua del Señor, es decir, a su resurrección, después de su muerte, tenemos que madurar ese punto, ¿no? Porque si no, no tendría sentido pasar este periodo cuaresmal pasivamente, sin ninguna preparación. Debemos buscar la madurez de Cristo. Eso es lo que más Dios quiere de nosotros, ¿sí? Ser maduros en la fe, porque la base es esa, creer y creerle a Dios resucitado, ¿no? De ahí viene todo lo demás en nuestra iglesia. Entonces, tengamos en cuenta que Él entregó su vida por nosotros y derramó su sangre preciosa por nosotros y nos ha liberado del pecado y de la muerte eterna por nosotros. Eso nos tiene que motivar en decir, tenemos que estar preparados para que seamos conscientes de esa Pascua que nos dio en beneficio nuestro, ¿sí? Yo, para sentir esa madurez cristiana, potenciar nuestra fe en la hora de las pruebas. Fíjese que con todo lo que nos pasa durante nuestra vida y de nuestra vida de creyente, siempre vamos a tener pruebas, ¿no? Es decir, pasarla como lo pasó el Señor, ¿no? Por las pruebas de su pasión, de su muerte injusta, ¿no? De que lo culparon. ¿Se acuerdan? Hoy martes, misterio doloroso, del Rosario, ustedes pueden ver ahí todo lo que pasó el Señor. Yo le voy a leer una lectura porque para eso se trata, ¿no? Trabajar con la Biblia para nuestra madurez cristiana. Una lectura que me dejó pensando a mí y que nos puede pasar a nosotros, nosotros que queremos estar cerca de Cristo y Dios quiere que seamos otros Cristos. Tan es así que tenemos que unirnos a Cristo de una manera tal de que nos convenza a nosotros y nosotros convencer a otros, ¿sí? Entonces, esta lectura
yo los invito para que pensemos juntos que nos puede estar pasando a nosotros. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 4 de Marcos, versículo 35, para que ustedes después lo trabajen. Jesús calma la tempestad. Pero miren ustedes este detalle. Al atardecer de ese mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla del lago. Ellos despidieron a la gente y lo llevaron en la barca tal como estaba. También lo acompañaban otras barcas. Entonces se levantó un gran temporal y las olas se lanzaban contra la barca que se iba llenando de agua. Mientras tanto Jesús dormía en la popa sobre el cojín. Ellos lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿es así como dejas que nos ahoguemos? Pidiéndole auxilio al Señor. Él despertó, se encaró con el viento y con el mar y le dijo al viento y a la mar: cállate, cálmate. El viento se calmó y vino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son ustedes tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Acá está en juego la fe. Pero miren cómo remata los discípulos de Jesús, esos que estaban permanentemente con ellos. Al último, miren con qué terminan diciendo y que nos puede pasar a nosotros. Pero ellos, dice, no tienen fe, dice, pero ellos estaban asustados por lo ocurrido y que tan solo dijo: cállate, y el mar y las olas se calmaron, el viento, todo. Entonces se miraron unos a otros y se dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Aseguramos muchas veces conocer a Jesús, sentirnos que somos discípulos de Jesús, como les pasó a ellos. Y cuando vieron tremendo milagro, el suceso que pasó, que estaban a punto de ahogarse, y después quedó en una calma absoluta, tan solo por una orden de él, ahí descubrieron y cayeron en la verdad de que no lo conocían como Jesús esperaba, ¿no? Es decir, nosotros muchas veces creemos estarla bien y con la fe y asistimos a todas las celebraciones que corresponden al culto cristiano católico, pero tenemos que meternos como estos discípulos en decir: verdaderamente conocemos a Jesús, para no llegar a decir como ellos: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este que ha obedecido el mar y las olas y el viento? Eso no, a mí me motivó. Yo los invito a que ustedes también se motiven en ese sentido, porque de esa manera nosotros vamos a entender mejor esta madurez cristiana en tiempos cuaresmales, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser maduros cristianos? La oración y la confianza. Tener oración confiada, como lo hacía Jesús en el huerto de los olivos. Esa hora, sabiendo de la hora de prueba que él iba a estar, ¿no?, que le iba a pasar, pero él oraba con total confianza, sabiendo de que el Padre, se dirigía al Padre, nuestro Padre Dios, teniendo la certeza que él escuchaba
las plegarias de su divino Hijo. Y luego la formación. Tenemos que formarnos para concretar esa madurez cristiana. Oración y formación van tomadas de la mano, ¿sí? Confianza y madurez en la oración. ¿Por qué? Porque de esa manera Él nos enamora. Tenemos que buscarnos ser los enamorados de Cristo. Somos libres para decidir si nos, con el corazón dócil para que Él nos enamore. Tenemos que la voluntad de Dios, ¿no? En su autosuficiencia, Él espera de nosotros que decidamos, porque Él puede decir, todo está en la mano del Señor, pero Él no nos deja pasivos a nosotros. ¿Nosotros qué hacemos? Él quiere hacer lo mejor de nosotros, pero Él nos dio el don de la libertad. ¿A dónde está el ejercer la libertad nosotros? ¿En elegirlo a Él o no elegirlo a Él? Eso le corresponde a nosotros, en esa libertad. El amor infinito de Dios, guiado por la sabiduría infinita de Dios. En esto yo le doy como testimonio, yo siempre le he pedido al Señor, porque somos tan limitados, tan pobrecitos, somos como una hormiguita que no ignoramos tantas cosas de las cosas espirituales, que yo siempre le pedía al Señor y le sigo pidiendo cada vez que nos introducimos en esta vida del Espíritu, la sabiduría de Dios, el don de su sabiduría. Eso lo tenemos que pedir insistentemente al Señor. Y el Señor nos va a enamorar, nos va a venir en el amor, pero con mucho amor tenemos que también nosotros decirle: dame, Señor, ese don de la sabiduría para entender estas cuestiones y no llegar a ser discípulos que creemos haberlo conocido a Dios, y luego de que se realice milagros en medio nuestro, ahí nos damos cuenta que estamos muy chiquitos en materia de fe, ¿no? En materia de maduración cristiana. Este tiempo es el favorable, la cuaresma, el estar preparado, sentir la soberanía de Dios en nosotros, porque nosotros estamos permanentemente comunicando con Él. Entonces, en ese sentido, San Pablo decía: pero en todas esas pruebas, en toda esa vida que andamos los tumbos en materia de fe, dice: en todo lo que nos suceda salimos siempre vencedores, gracias a aquel que nos amó, ¿no? En la carta a los Romanos, capítulo 8. Y yo le voy a leer ahora otra lectura que le puede salir para trabajar con la Biblia, ¿no? Una que viene del Antiguo Testamento, pero está en la carta a los Hebreos, pero viene de Jeremías, del capítulo 31 de Jeremías. Y la carta a los Hebreos, San Pablo lo recuerda y lo remarca para nosotros. Dice: esta es la alianza que pactaré con ellos en los tiempos que han de venir. El Señor dice: pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su mente. No me acordaré más de sus errores ni de sus pecados. Miren qué hermoso viene ya de Jeremías, de este profeta Jeremías, uno de los grandes profetas. Pero que acá San Pablo los vuelve a recordar, ¿no? Pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su mente.
ya no somos personas desnudas de fe, ¿no? Esto lo vemos en Hebreo capítulo 10, versículo 16 de la carta a los Hebreos, para que ustedes sigan trabajando. Entonces, todo esto nos tiene que nosotros motivar, seguir siendo verdaderos discípulos confiados en que Él nos va a terminar dando esa madurez cristiana para nosotros mismos y para irradiar a los demás en esta bendita cuaresma, ¿no? Y a ver, qué alegría y qué consuelo me dan estas palabras de Santiago, que dice así en la carta a Santiago: ¿queréis ser perfectos como Cristo, maduros en la fe? Entonces prepárense para la prueba. Una vez que comencemos a entender los planes de Dios en su voluntad, sabremos que nuestra vida está en las manos de Dios soberano. Todo lo que nos sucede tiene que estar en manos de Él, y que nosotros seamos confiados a ese Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todas estas cosas nos ha dejado el Espíritu Santo Jesús antes de su partida, hasta la segunda vuelta de Él. Entonces pidámosle al Espíritu Santo ser maduros en la fe y creerle, no como los discípulos en esta tempestad calmada. Entonces, ser Dios el soberano de nuestras vidas. Yo le voy a terminar leyendo también otra cita bíblica que a ustedes les puede interesar, aquellos que quieren servir al Señor, ¿no? Todos tenemos que ser servidores del Señor. Dice la palabra de Dios, miren qué hermoso, pero que nos hace pensar en ser realmente positivos. Dice la palabra de Dios en Siráside, en el Eclesiástico, o Siráside, ¿no? Capítulo 2, desde que empieza el capítulo 2, dice la palabra de Dios: hijo, si te has decidido por servir al Señor, prepárate para la prueba. Camina con conciencia recta y mantente firme. Y en tiempo de adversidad, no te inquietes. Apégate al Señor y no te alejes, para que tengas éxitos en tus últimos días. Todo lo que te suceda, acéptalo, y cuando te toquen las humillaciones, sé paciente, porque se purifique el oro en el fuego, y los que siguen al Señor en el horno de la humillación. Confía en Él. Él te cuidará. Sigue la senda recta y espera en Él. Miren qué hermoso, esta palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, en el Siráside, ¿no? Los que temen al Señor esperan su misericordia y no se desvían. No sea que caigan, cuando estamos alejados de Dios, la caída. Los que temen al Señor tengan confianza en Él y no les faltará su recompensa. La recompensa nuestra en esta bendita cuaresma es llegar
a vivir la Pascua del Señor como recompensa, donde vamos a ser maduros en la fe, en que Él nos ha liberado con su sangre preciosa, su muerte y su resurrección. Entonces, esta madurez cristiana la tenemos que hacerla efectivo cada día. Oración, formación, oración y formación, y vamos a entender la vida de una manera diferente. Esto para reflexionar en Cuaresma. Que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A trabajar con las Sagradas Escrituras.